muchísimas gracias por la invitación y a todos los que hicieron posible este encuentro. Bueno, como ya lo anticipó Virginia, me han pedido un análisis comparativo. Yo para este análisis comparativo he tomado tres ejes que me han parecido de interés, visto desde la SAS, que son hibridismo, autonomía y supletoriedad. Tanto las SAS como las cooperativas, podemos decir, son herramientas útiles para la generación, para el desarrollo económico, sobre todo para la generación de empleo, y sobre todo en el ámbito de la pequeña y la mediana empresa. Pero por supuesto están constituidas sobre modelos de gobernanza distintos, porque las cooperativas son entidades esencialmente humanistas, marcadamente personalistas, y las normas que rigen su organización y funcionamiento son los llamados principios universales de la cooperación, y son los que determinan a nivel universal la naturaleza de una entidad como cooperativa independientemente de la regulación que se adopte. Esto quiere decir que, como ya lo ha señalado la Alianza Cooperativa Internacional, las cooperativas en definitiva, ¿qué son? Las cooperativas son asociaciones de personas que se unen voluntariamente para la aspiración y satisfacción de necesidades comunes. Estas necesidades comunes pueden ser son de índole económica, pero también social, y lo hacen mediante una empresa conjunta gestionada democráticamente. Si nosotros vamos a la ley de cooperativas, en el artículo 2 dice, son entidades fundadas en el esfuerzo mutuo, en el esfuerzo propio y la ayuda mutua, para prestar servicios. Justamente la ayuda mutua y la prestación de servicios es lo que define su naturaleza solidaria. Pero ¿por qué decimos que son híbridas las SAS? ¿Por qué se las define las SAS en cierto modo híbrido? Bueno, en general lo que se dice es que las SAS, que vienen incluidas en una ley de alcance mucho mayor, que es la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, toma notas que podemos decir son propias de las sociedades por acciones, es decir, toma las bondades que le dan las sociedades por acciones, como es la agilidad en la circulación, entre otras, pero también toma las propias de las SRL para dar mayor flexibilidad, esto es en cuanto a la estructura orgánica, a la cual agrega otras especificidades y que, sobre todo, lo que más trasciende en la SAS es que la misma, podríamos decir, se construye sobre el principio de autonomía de la voluntad, es decir, viene con una impronta, digamos, al menos parece muy fuerte, acerca de la libertad contractual, en relación a la imperatividad de las normas que estamos acostumbradas dentro del derecho societario. Pero ¿por qué decimos que son las cooperativas híbridas, haciendo una comparación? En primer lugar, porque en las cooperativas también coexisten notas que tienen que ver y reflejan el ideario de los socialistas utópicos, donde ahí vemos los principios universales de la cooperación, que son normas y que son normas imperativas de la propia ley, pero al mismo tiempo adopta para su organización y funcionamiento las estructuras que son propias de los entes de neto corte capitalista, es decir, la sociedad anónima, de la cual nuestra ley nos remite supletoriamente. Pero ese hibridismo del que hablamos en las cooperativas, donde más se manifiesta y se hace patente, es en el régimen económico. ¿Por qué? Porque en su régimen económico, a diferencia de cualquier otra organización de la empresa, confluyen coexisten, mejor dicho, una propiedad individual más una propiedad colectiva. Esa propiedad individual es el capital, que es esencial y fundacional, solo que es un capital que no califica de la misma forma que los capitales en las sociedades tradicionales, porque es un capital que no tiene incidencia en los derechos políticos, porque justamente en las cooperativas la regla es la de un hombre un voto, son esencialmente democráticas, no incide en los derechos inherentes a la actividad mutualista, excepto que se establezca un capital, o se prevé un capital proporcional al uso real o potencial de los servicios sociales, y sí, por supuesto, incide en los derechos de contenido patrimonial. Pero además tenemos una propiedad colectiva, y esa propiedad colectiva tiene la naturaleza justamente similar al patrimonio de las asociaciones. Justamente aquí es donde se refleja en la cooperativa su dimensión social. ¿Por qué? Porque se le atribuye a esas reservas el carácter de irrepartibles.
Entonces, esas reservas se encuentran sustraídas a la propiedad individual de los asociados. Cuando nosotros vamos a la SAS, vemos que en el régimen económico tiene particularidades, quizás es más novedoso de cómo se encuentra regulado, pero también la cooperativa tiene una configuración distinta. Y eso se debe a un rasgo tipológico que tienen las cooperativas, que es la variabilidad del capital. Las cooperativas tienen capital variable como consecuencia del principio de puertas abiertas, y esto es una técnica registral justamente para hacer posible este principio de puertas abiertas. Y en función de esa variabilidad, siempre se ha dicho que el capital de las cooperativas se muestra que tiene debilidades. Y es cierto, el capital, no sé si debilidades, pero el capital de las cooperativas nunca calificó en relación a la función de garantía. En realidad, la función de garantía en las cooperativas la cumplen las reservas porque tienen carácter irrepartible y esto ofrece, en vistas del tercero, una mayor protección. Y en relación digamos, a la función organizativa, tampoco, porque no se construyen los derechos de los socios sobre la geometría del capital. Y en la función, podríamos decir, productiva, quizás allí lo más cercano que podemos llegar a tener es cuando se exige un capital proporcional al uso real o potencial de los servicios sociales. También podríamos decir, bueno, la ley, por ejemplo, de la SAS exige 2 salarios mínimos vital y móvil. Esto se ha criticado, si bien exige un capital mínimo, la novedad no es que el capital mínimo, sino que parece exiguo. Bueno, yo les comento que en las cooperativas la ley no exige no exige ni valor mínimo ni máximo a las cuotas sociales, no se exige capital mínimo, excepto en aquellas entidades que, como son las entidades aseguradoras, los bancos cooperativos, sí que están sujetos a un doble régimen de control, en lo cual sí se exige capitales mínimos. Y también es cierto que la variabilidad del capital tampoco empece a que se establezcan capitales mínimos. Siguiendo con este viajecito por la SAS, nos encontramos también con algunas normas que por ahí me interesa diferenciar, como por ejemplo que se puede establecer en el instrumento constitutivo la transferencia de las acciones por un plazo de 10 años que puede ser prorrogado Bueno, las cooperativas justamente, como son esencialmente personalistas, ¿sí?, lo que hay es una intransmisibilidad de la calidad asociada, o sea, nunca se transfieren a terceros, siempre es entre asociados y con acuerdo del Consejo de Administración. Otro aspecto así que puede ser que tenga alguna similitud, es con respecto a las variaciones del capital. Hay un artículo que se refiere a que si el aumento en las ASI está previsto y es menor al 50%, no requiere cumplimiento de formalidades como publicidad, inscripción, sí que se cumpla con la remisión de la resolución a fin de dar, digamos, también para dar cumplimiento a trato registral. Esto que a lo mejor puede parecer curioso desde las sociedades, las cooperativas, justamente por este rasgo tipológico que es su variabilidad, los aumentos y las disminuciones del capital no están sujetas a los requisitos de forma, no están sujetas a los requisitos ni de inscripción, publicidad, ni modificación estatutaria, ni tampoco autorización administrativa. Pero esto no es lo único, digamos, llamativo desde otro lugar, que son las cooperativas, y no es desde el derecho societario. La SAS ofrece, además de algunas de estas especificidades, otras, como por ejemplo, esta, podríamos decir, libertad que le da a los socios en cuanto a la organización interna de su estructura orgánica, que tiene que ver la flexibilidad que tiene esta figura. Bueno, aquí la cooperativa se diferencia, ¿pero por qué? Porque la cooperativa, como dije antes, adopta en su estructura orgánica, la estructura orgánica tan compleja, si bien solo reservada a sus asociados, como tiene la sociedad anónima. Entonces, acá un poco se reproducen aquellas cuestiones que se han dado también en el derecho societario de la no distinción entre las grandes y las pequeñas. Y la verdad es que las cooperativas también necesitan una estructura más simplificada para dar respuesta más inmediata, más flexible a otras necesidades socioeconómicas y que se necesita justamente mayor inmediatez. Esto no es una novedad en las cooperativas, porque tenemos antecedentes en el derecho comparado
de legislar para pequeñas cooperativas, la piccola cooperativa italiana, que luego fue incorporada en el Código Civil italiano en la reforma del 2003, también en otras legislaciones, Francia, Alemania, legislan sobre estas formas de cooperativas simplificadas. ¿Y qué es lo que se busca? Y bueno, lo que se busca es dar simplicidad, operatividad, flexibilización en el funcionamiento. Entonces, frente a determinados requerimientos, se las exime de determinadas exigencias. Y esto, la verdad, está, podríamos decir que en el contexto europeo, hay, por ejemplo, en España, que tiene una ley general de cooperativas, sus regiones autonómicas han incluido esta figura de las cooperativas simplificadas. En nuestro país fueron pergeñadas estas cooperativas simplificadas en los proyectos de reforma. Ahora, ¿qué sucedió? Como estos proyectos de reforma no llegaron a producirse, nosotros nos quedamos sin cooperativas simplificadas con estas características. Así fue en el proyecto de reforma del 94 y lo mismo en un proyecto de reforma que tuvimos en el año 2015. Otro aspecto que me interesa en la comparación es justamente que la SAS se apoya sobre el principio de autonomía de la voluntad. Es cierto que la SAS tiene una extensión de autonomía mucho más amplia, pero también es cierto, por otro lado, que la propia SAS, dentro de la legislación, establece un marco, un plexo normativo. Luego, algunas cuestiones las remite supletoriamente y otras no dice nada, lo cual allí está el tema de qué extensión le damos a esa autonomía de la voluntad y qué hace que en la SAS, como se han dicho varios, sea casi un molde a medida. Pero no podemos dejar de mencionar de que nosotros, por ejemplo, en las cooperativas, si bien podemos, en general nos manejamos con los estatutos tipo, es decir, acá en la SAS va a pasar, me parece lo mismo, o somos muy creativos en cuanto al instrumento constitutivo o su reforma, o buscaremos mayor rapidez y entonces nos serviremos de los modelos que nos van a dar los registros. Otro aspecto que me interesa es que ¿de qué hablamos de autonomía cuando hablamos de las cooperativas? En las cooperativas, en primer lugar tengo que aclarar, y esto lo voy a pasar más rápido, hay un principio que se llama autonomía e independencia. Este principio fue incorporado en la última reformulación del año 1995, ¿y qué significa concretamente? Autonomía e independencia de agentes externos. ¿Y quiénes son? Bueno, especialmente los gobiernos y los inversores de capital. Es decir, que tiene dos perfiles. Las cooperativas son entidades autónomas, independientes, o sea, ajenas a los gobiernos, y por otro lado, si las cooperativas se vinculan con otras organizaciones, deben hacerlo y pueden hacerlo siempre que no comprometan el control democrático de sus miembros. Esto es importante porque a partir de la... ¿tengo que poner algo distinto acá? A ver. Bueno, a partir de justamente de este principio, que fue introducido en forma independiente en el 95, se le permite, o sea, queda una puerta entreabierta, ¿para qué? Para que la cooperativa pudiese recibir capital de terceros. Y muchas legislaciones han modificado esto para hacer más empresarial a la cooperativa. Por ejemplo, con figuras a través de socio inversor, socio de apoyo, socio de capital, o otros instrumentos financieros. Claramente este es un debate que quedó abierto en nuestro país, y fue uno de los motivos por los cuales no se pudo reformar la ley de cooperativas. En relación a las relaciones de la cooperativa y el Estado, bueno, es un tema más largo, pero justamente lo que quiero decir es que en los países de la región, el Estado siempre ha tenido una actitud muy paternalista, muy intervencionista y reglamentarista, que no solamente burocratiza la organización de las cooperativas, sino que también interfiere en la gestión, ¿no? Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Y esto dio lugar a pronunciamientos de organismos internacionales, de qué rol tiene que tener el Estado frente a las cooperativas. Ahora, esta autonomía también tiene un despliegue interno. Entonces, ¿qué libertad de autorregulación tenemos nosotros dentro de nuestra ley de cooperativas? Nosotros siempre decimos tenemos una amplia libertad, ¿sí? Sin embargo, esa libertad tiene límites. ¿Y cuáles son los límites de nuestra ley? Bueno, por las propias normas imperativas de la ley especial,
nosotros nos regimos por una ley especial, que es la 2337, con las materias reguladas dentro de los límites consentidos por la misma, y cuando se admite una derogación estatutaria diversa. De manera que nosotros tenemos un grado de autonomía, no podemos decir tampoco que sea tampoco la autonomía que tenemos, lo que pasa es que no la usamos. Esa es una realidad también. Nosotros recurrimos mucho a los estatutos tipo. Además es muy largo, se hace muy largo el trámite de constitución. Y esto nos vincula rápidamente con el tema de la supletoriedad. Cuando nosotros vamos al artículo 33 de la SAS, dice que se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la ley, bueno, la Ley General de Sociedades, en cuanto se concilien con esta ley. Nosotros en las cooperativas tenemos el 118. Y el 118 dice que se aplicarán entonces a las cooperativas, se rigen supletoriamente por las disposiciones del capítulo 2 de la sección quinta de la Ley General de Sociedades, en cuanto se concilien con esta ley y la naturaleza de las cooperativas. Entonces, esta es una diferencia, la SAS no habla de la naturaleza, sino con, digamos, en relación que se concilian solamente con los fines de la ley, lo cual tampoco es poco, pero nosotros, en virtud de esta remisión, en definitiva las normas supletorias también forman parte de la regulación de las cooperativas, tenemos un doble condicionamiento. De manera que tenemos una supletoriedad doblemente condicionada. Primero, que no podemos incorporar normas que contradigan, como dijimos, los fines de la ley y su propia naturaleza. Pero fíjense que nosotros, a diferencia de las SAS, tenemos una remisión a una sección determinada, que es la de la sociedad anónima. Y entonces, en función de esto, siempre se pensó que también le eran aplicables a las cooperativas las normas del capítulo 1 de la Ley General de Sociedades. ¿Por qué? Doctora, disculpe que la moleste, pero le estábamos avisando por el tema para ir redondeando, por favor. Sí, ya termino, igual. Perfecto, muchas gracias. Sí. Entonces, siempre se pensó que como las SAS también integran el régimen general de sociedades, son aplicables a las cooperativas en las normas del capítulo 1. Es decir, sería un supuesto de aplicación supletoria implícita. ¿Y por qué? Y bueno, porque si bien nuestra ley es bastante, podemos decir, autosuficiente, dejó baches muy importantes, o vacíos, perdón, muy importantes. Como por ejemplo en materia de nulidad, intervención judicial. Y la verdad que estas normas no se contradicen ni con los fines de la ley, ni con la naturaleza de las cooperativas. A esto tengo que agregar algo más, y ya redondeo y termino, es que a partir del Código Civil y Comercial del 2015 podemos decir que quedó cerrado un debate de largo tiempo por las cooperativas. ¿Por qué? Porque el artículo 148 dice que las cooperativas son cooperativas. Las clasifica en forma independiente de las sociedades, de las asociaciones civiles, de las simples asociaciones. Y el 150 tiene un orden de prelación, ¿sí? La de las normas. Para nosotros ese orden de prelación es, en primer lugar, la ley especial, que es la ley de cooperativas. En segundo lugar, por supuesto, el instrumento constitutivo, que para nosotros son el estatuto y el reglamento. Y al tercer nivel estaría la supletoriedad de la Ley General de Sociedades, de la forma que la he descrito, de cómo viene esa remisión. La supletoriedad del Código Civil y Comercial, en mi criterio, está en un cuarto nivel, porque la supletoriedad de la Ley General de Sociedades viene en forma imperativa en la ley especial. Y me parece, y con esto ya termino, que en la SAS se podría hacer el mismo ejercicio. Solo que cuando hablamos de la supletoriedad de la Ley General de Sociedades, se hace en el orden que establece los artículos 33 y el artículo 49. Bueno, muchísimas gracias.